Muy buenos días. Vamos a dar inicio al último capítulo de la profecía del libro de Joel. Si me acompañan con una oración, Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que en este momento, Señor, tomes el control de tu palabra y nos muestre tu Espíritu Santo a qué se refiere el capítulo 3 de las profecías que tú le diste que plasmaron el libro de la vida a Joel. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 3 nos habla del juicio de Jehová sobre las naciones. Recordemos que Joel fue un profeta que se anticipó para la destrucción de Jerusalén. En el capítulo 3 Dios nos habla sobre un juicio, sobre la liberación de Judá y sobre las bendiciones para los que buscan su presencia o le creen a Él. En el capítulo 2 terminamos viendo el derramar del Espíritu Santo, cómo inició la iglesia cuando Jesús nos lo prometió el Espíritu de Dios y cómo en tiempos de Pentecostés inicia la iglesia. Pues bien, versículo 1 y 2. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. ¿Cuáles son los días en aquellos días y cuál es aquel tiempo? El día de Pentecostés. Cuando inició la iglesia, dice que a partir de ahí empieza a cambiar la historia del creyente. Se empieza a compartir la palabra, salen a las naciones y dice la Escritura que hará volver de los que estaban en tinieblas a la luz, a Jerusalén. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y ahí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. El profeta Joel habla del corazón del Señor y dice que va a entrar a convocar a todas las naciones y las va a traer al valle de Josafat. ¿Cuál es ese valle de Josafat? El valle de Josafat es el lugar de la decisión para que todo ser creyente entre en una decisión, tome una decisión, en creerle a Cristo o no creerle. A todos nos está convocando. ¿Será que en estos tiempos nos está convocando a creerle a Dios? A causa de un encierro de más de 40 días, ya llevamos 90 días, Dios nos está diciendo, tienes que tomar decisiones. Es el tiempo a todas las naciones de creerle a Dios. Dice que todos los judíos fueron esparcidos por todas las naciones. Pero si nosotros no nacimos en Jerusalén, ¿cómo dice la Escritura que somos su heredad? Bueno, la palabra dice que todo aquel que cree en el Señor será salvo. Y todo aquel que le cree a Jesús como Señor y Salvador es injertado en la vid verdadera. Y la vid verdadera es Jerusalén, es Israel. Echaron suertes, dice la Escritura en el versículo 3, sobre el pueblo y dieron a los niños aún por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Veamos qué pasó en los tiempos
de Babilonia, o en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Realmente fueron vendidos, fueron esclavizados. En Babilonia fueron llevados a Babilonia y fueron esclavos. Y en la Segunda Guerra Mundial fueron llevados y fueron siervos, esclavos. Las mujeres fueron abusadas, los niños vendidos, muchos murieron. Las mujeres fueron violadas. Dice la Escritura que viene un juicio para esas naciones, pero también Dios da la oportunidad de volver al Señor, arrepentirse y volver al Señor. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Dice la palabra de Dios en Romanos 11:26, si me acompañan por favor, el libro de Romanos nos habla de qué va a suceder con los judíos que no creen en el Señor actualmente. Ellos también van a entrar. La palabra de Dios nos dice que el pueblo de Israel, que Dios endureció en poco su corazón, para que todos los gentiles, o sea nosotros, podamos entrar a la presencia de Dios. Pero cuando venga el Señor, ellos entrarán primero. Versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Cuando hablamos la plenitud, somos todos aquellos que hemos creído. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará a Jacob, de Jacob la impiedad. Entonces, en el juicio de Dios, en el lugar de la decisión, el pueblo de Israel va a ser traído de todas las naciones del mundo. Todo judío llegará a este lugar. Realmente no existe un valle de Josafat en la tierra de Israel, pero se entiende que es un valle espiritual, donde Dios tocará el corazón de cada hombre de Israel. Por haber creído al Señor, será restaurado el pueblo de Israel. En el versículo 4 dice, y también, ¿qué tengo yo con vosotros? Tiro y Sidón, está hablando Dios, y todo el territorio de Filistea. ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. ¿Qué sucedía con Tiro y Sidón? Tiro y Sidón eran lugares donde la economía era excelente, donde eran comercios en gran cantidad. Pero, dice el libro de Zacarías, quiero que me acompañen al libro de Zacarías, capítulo 1, versículo 4, donde nos habla precisamente, Zacarías 9, versículo 14, donde nos habla precisamente de Tiro y de Sidón. Dice en el versículo 2, también Hamat será comprendida en el territorio de Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias. Bien que Tiro se edificó fortalezas y amontonó platas como polvo y oro como lodo en las calles. He aquí el Señor la empobrecerá y herirá en el mar su poderío, y ella será consumida de fuego. ¿Por qué? Porque como hicieron mercado con los hijos de Israel, se llevaron cautivos a los
niños y a las mujeres, dice en el versículo 3. Por haberse llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas, metiste en vuestros templos. Comercializaron y vendieron los utensilios del santuario. Y vendiste los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de la tierra. Te los llevaste como esclavos, en otras palabras. He aquí yo levantaré del lugar donde los vendisteis, y volveré, y vuestra paga será sobre vuestra cabeza. Es un juicio sobre todas las naciones que lastimaron al pueblo de Dios. ¿Por qué el Señor traerá juicio? Porque el que se levanta contra los hijos de Dios, se levanta contra Dios. Porque nos habla sobre la iglesia. Recuerden qué sucedió con Pablo cuando Jesús mismo se presentó ante él. Dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿A quién se presentó o a quién iba a perseguir Pablo? A todos los cristianos. Dice la Escritura que llevaba cartas para Damasco para detener a los cristianos, habiendo consentido la muerte de Esteban. Y iba también a detener, probablemente iba a matar a otros cristianos. Llevaba la autorización del emperador romano, del César. Y Dios, el mismo Jesús, lo detiene. Entonces, cuidado con estar en contra de la iglesia de Dios. Cuidado con estar en contra del pueblo de Dios. De hecho, los emperadores romanos, hay una historia donde de 10 emperadores romanos, los 10 emperadores que trataron mal, mataron a los cristianos, terminaron una vida terrible. Dice el versículo 8: y venderé vuestros hijos y vuestras hijas, y los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Pareciera que se cumple la Escritura, ojo por ojo, diente por diente. Proclamad esto entre las naciones, que es la guerra del juicio. Proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Ahí en el valle de la decisión, ahí donde tú decides seguir a Cristo o decides dejarlo. Por eso es el juicio contra las naciones. Después de un avivamiento, después del que el Espíritu Santo se derrama, lo vimos en el capítulo 2, dice la Escritura que tendremos la oportunidad de tomar una decisión. O le seguimos con Cristo o lo abandonamos. Forjad espada de vuestros asadones, lanza de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué dice diga el débil, fuerte soy? Porque cuando Jesús estaba más débil, después de 40 días de ayuno y oración, vino el tentador y parecía que estaba tan débil, pero en ese momento el Espíritu Santo lo levanta y le dice: no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 11: juntaos y venid naciones todas de alrededor y congregaos, haz venir ahí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, al valle de las decisiones, porque ahí me sentaré para juzgar todas las naciones de alrededor. En el Salmo 2, versículo 1, si me acompaña,
nos habla precisamente de este juicio de las naciones, el reino de Jehová. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echémonos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y en la turbada con su ira, pero yo he puesto mi rey sobre Sión en mi santo nombre. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. En el juicio de las naciones, cuando venga la guerra del Armagedón, cuando el hombre tenga que decidir qué rumbo tomar, ahí está el Señor. Por eso dice: juntaos y venid todos alrededor, los fuertes. Pero nosotros, entre más débiles, más fuertes somos, porque confiamos en el Señor. Dice la Escritura en el versículo 13, la guerra del Armagedón, la última batalla. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lugar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. La Escritura dice que en los últimos tiempos la maldad crecerá en gran manera, se multiplicará, y que el amor de muchos se enfriará. Estaremos en prueba en el valle de las decisiones, pero también ese valle de las decisiones, cuando tú decides el camino correcto, se vuelve en el valle de las bendiciones. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Va a ser días oscuros, terribles, donde el hombre tomará el rumbo de su vida. A partir del versículo 14 nos habla sobre la liberación de Judá. Nosotros somos el pueblo de Dios. Podríamos decir que somos Judá. Una iglesia que le cree a Dios es una iglesia, es un pueblo de Israel. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Siempre, siempre, en los momentos más difíciles, hay una luz de esperanza. ¿Qué significa la esperanza? Expectación de lo que Dios va a hacer con nosotros. Todos somos sus hijos, herederos de esta tierra, y adoramos al único Dios verdadero. Por eso el versículo 17 nos habla y dice: y conoceréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. ¿Cuál es tu Jerusalén? Tu vida, tu casa, tu hogar, lo que te rodea. Dice que el Señor gobernará tu vida, y tú misma declararás y conocerás que solamente Él es Dios, nuestro Dios. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto. Después de haber pasado esto y tomar las
decisiones correctas. Los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sittim. ¿Qué es el valle de Sittim? Que de la presencia de Dios saldrá agua, bendición. El valle de Sittim es el valle de la idolatría. Quiere decir que la Escritura dice que la bendición cerrará la idolatría, la sumergirá. Las aguas la sumergirán. Si me acompañan al libro de Zacarías, la profecía, estamos hablando de los profetas. Zacarías capítulo 14, versículo 8, dice la Escritura que, dice, si tienen su Biblia, Zacarías capítulo 14, versículo 8. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriente y la otra mitad al mar occidente, en verano y en invierno. Y Jehová será el rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Vemos que Joel nos está hablando de la gran bendición de esas aguas vivas. ¿Qué nos prometió Jesús? Que de su interior correrían ríos de agua viva. Esa fuente que riega y que acaba toda idolatría. Y entonces reconociendo que solamente hay un Dios, el Dios verdadero. Por eso la Escritura dice, y sabrán que yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Podrás repetir esa parte de la Escritura? Y conozco que tú eres Jehová, mi Dios. Porque esos ríos de agua viva correrán y nos bendecirán y nos abrirán el entendimiento. Egipto será destruido, o sea, el pecado de la idolatría será destruido, y Edom será vuelto al desierto asolado, por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. En la Segunda Guerra Mundial murieron más de 600 judíos. Sangre inocente. Pero aquí la Escritura nos habla de algo más grave. Dice en el versículo 20, pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación en generación. Esta es una bendición. Nuestra Jerusalén, nuestra generación continuará y continuará. Y limpiaré la sangre de los que había limpiado, y Jehová morará en Sión. ¿Cuál sangre es la que va a limpiar? Nuestra sangre, nuestra generación. Tu generación, mi generación, va a ser limpia. Y la segunda generación y la tercera generación, nuestra sangre será limpia. Quiere decir que hombres y mujeres le servirán a Dios por 2 generaciones más. Esta es una promesa que Dios nos da. Padre, te damos gracias por este tiempo. Señor, te pedimos que esos ríos de agua viva que tú nos prometiste estén en nosotros, que de nuestro interior corran esos ríos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan un excelente día. Dios les bendiga.